Buenos días a todos. Mi nombre es Alan Miranda. Voy a ser el ingeniero que los esté llevando por este webinar. Como ven, vamos a hablar el día de hoy de las nuevas aplicaciones, pero con un enfoque más en el MCAD Codesign. Nuestra agenda para el día de hoy va a ser bastante pequeña. Vamos a ver un poco de lo que es el MCAD Codesign, qué puede hacer, conocerlo un poco y posteriormente nos vamos a mover hacia una demo demostrativa bastante completa sobre la herramienta y al final dejaremos una sección para preguntas y respuestas. Perfecto. Bueno, el webinar pasado hablamos un poquito acerca de de las aplicaciones que Altium está ofreciendo. Hablamos un poquito de cada una de ellas. Nos indagamos un poco más de la explicación de cada una. Y ahora, eh, y ahora lo que nos enfocaremos es en la parte del MCAD Codesigner. Bueno, bueno, vamos a comenzar hablando de algunos de los problemas más comunes cuando no existe una integración entre los entornos de CAD y MCAD. Seguramente muchos de ustedes ya lo han vivido, tener que exportar e importar archivos constantemente entre plataformas, procesos que consumen obviamente tiempo y son propensos a errores. A eso se le suma la falta de comunicación entre los equipos, donde lo que se avanza en un lado muchas veces no se refleja en el otro, generando retrabajos y malentendidos. Uno de los mayores riesgos es trabajar con archivos desactualizados. Imaginen que el equipo mecánico hace cambios en el gabinete, pero el equipo electrónico sigue trabajando sobre una versión anterior del PCB. Esto puede derivar en conflictos, problemas de ensamblaje y, por supuesto, pérdida de tiempo y dinero. Aquí es donde entra la herramienta de MCAD Codesigner, la solución de Altium que permite una colaboración fluida en tiempo real entre ambos mundos. Gracias a esta herramienta, los cambios se sincronizan automáticamente, manteniendo la coherencia del diseño desde el principio hasta el final. Esto no solo garantiza que la tarjeta va a encajar físicamente en su gabinete, sino que también reduce la necesidad de iteraciones, evitar duplicar trabajo y evitar hacer validaciones mecánicas más precisas, incluso con análisis estructurales, donde de todo dentro de un flujo de trabajo, obviamente mucho más eficiente. Ahora ahora que entendimos el problema, vamos a ver cómo funciona realmente el MCAD Codesigner. Esta herramienta actúa como un puente directo entre el entorno de diseño electrónico con Altium Designer y plataformas mecánicas, llámese SolidWorks, llámese Fusion, llámese PTC Creo, etcétera. Lo más importante es que esta conexión es en tiempo real, como ya les mencioné, y en ambos sentidos. Lo que esto significa que en la práctica es que cualquier cambio que se haga en el modelo 3D dentro del entorno mecánico, como mover una tarjeta o ajustar un componente, se refleja automáticamente en Altium y lo mismo viceversa. Lo que se mueve en Altium se va a reflejar en el software MCAD que se está utilizando y ya no tenemos que estar exportando e importando archivos para cada modificación. Esta sincronización continua no solo evita errores de alineación o versiones mezcladas, sino que también acelera muchísimo todo el proceso de validación. Se puede ver con claridad si el PCB realmente encaja, si hay interferencia o si hay que hacer ajustes antes de pasar a la fabricación y todo sin tener que salir de nuestras herramientas habituales. Bueno, con esto conocemos un poquito de lo clásico de lo que es Altium MCAD Designer. Pero ahora una de las funcionalidades más interesantes que se han integrado recientemente a Altium Designer es la posibilidad de diseñar arneses. Arneses electrónicos completos desde el mismo entorno de ECAD, que en este caso es Altium. Aquí ya no solo hablamos de circuitos impresos, ahora podemos definir conectores, ramales, rutas de cableado, todo obviamente en el mismo espacio de trabajo. Pero lo mejor viene cuando este diseño no se queda aislado en el entorno eléctrico, sino que gracias al MCAD Codesigner
ese arnés se puede transferir de forma sincronizada a herramientas mecánicas como SolidWorks o el PTC Creo, y esto nos permite colocarlo dentro del ensamble final y ver cómo se comporta físicamente dentro del producto. Y esto es clave. ¿Por qué? Porque podemos verificar si los cables pasan correctamente por los espacios disponibles, si hay interferencias con piezas mecánicas o si necesitamos hacer ajustes antes de producir. Además, pues con esto se logra una colaboración muchísimo más fluida entre los equipos eléctrico y mecánico, reduciendo retrabajos, malentendidos y obviamente quitando tiempos muertos en nuestro desarrollo. Bueno, ahora sí, con esta pequeña o breve explicación podemos pasar a ver nuestra demostración sobre esta herramienta. Vamos a continuar con la demostración. Ya estamos en Altium Designer y aquí pueden ver este proyecto multiboard o multitarjeta. Y para quienes no estén familiarizados con proyectos multitarjetas, este es un tipo de proyecto en Altium Designer que les permite describir el diseño de todo su sistema. Pueden definir la conectividad entre las tarjetas y en este caso tenemos un diseño muy sencillo que tiene dos tarjetas que se representan por estos bloques azules y podemos seleccionar, por ejemplo, este bloque y revisar con qué tarjeta está asociado. Esto lo podemos revisar en el panel de propiedades. También tenemos aquí un bloque standalone, es este bloque verde que nos permite agregar partes personalizadas. En este caso representa el módulo de un motor, pero ustedes pueden personalizarlo, por ejemplo, utilizar módulos de sensores, de cámaras o cualquier cosa que ustedes necesiten en sus proyectos multitarjeta. Esta particularidad de módulos personalizados está disponible desde Altium Designer 25. Además podemos ver que la conectividad entre las tarjetas y el módulo personalizado está haciéndose mediante un arnés que está formado por tres housings, P1, P2 y P5. Y esta definición del arnés la podemos revisar en las opciones del proyecto. Tenemos la definición del arnés como Harness 1. Vamos entonces directo al archivo de cableado del proyecto, que es el Wiring Document. Aquí se definen las conexiones lógicas del arnés y tenemos los housings P1, P2 y P5 con 6 alambres. Este proyecto es bastante sencillo y en comparación aquí tenemos un ejemplo más complejo que además de incluir los housings y los alambres, también tiene aquí una junta, o tal vez lo conozcan como empalmes, y las conexiones de este arnés pues son un poco más rebuscadas. Tenemos una representación aquí de que estos tres cables forman parte de un solo bundle y también podemos ver aquí la definición de un par trenzado. Entonces nosotros vamos a enfocarnos en el diseño que es más sencillo. Solamente queríamos mostrar que se pueden definir arneses más complejos que también se pueden sincronizar con el ICAD y el MCAD. Lo importante aquí en el Wiring Document son las propiedades de los alambres o los cables que van a ser utilizados para la definición del diseño físico del arnés. Particularmente las características como el grosor o el calibre y el radio de la curvatura de los cables, o como se conoce en inglés, bending radius. Quisiéramos mencionar que idealmente estas definiciones de los cables o las propiedades idealmente las pueden hacer en sus librerías de cables que pueden tener guardados, por ejemplo, en su espacio de trabajo de Altium 365. Así como en su empresa tienen librerías de componentes, también pueden crear librerías para sus cables y así simplemente los pueden incluir desde las librerías sin tener que empezar desde cero cuando estén trabajando en proyectos de arneses. Vamos a continuar ahora con el archivo o el documento de layout. Aquí se definen las propiedades físicas del arnés.
y tenemos diferentes vistas o los drawings de aquí de los housings. Podemos ver la topología del arnés que tiene un punto de unión entre los cables. Cuando seleccionamos un segmento podemos ver qué alambres están asignados al segmento y también aquí se podrían incluir otros elementos como etiquetas de cables para el arnés, o en el housing también pueden incluir los engarces o backshells, que son las carcasas que le pueden poner a los housings para sellarlos. También aquí tenemos la longitud de cada segmento del arnés. Si se fijan, ahorita está de 0 milímetros porque aún no tenemos definida una longitud final. Esto lo queremos actualizar de una manera automática y vamos a verlo en unos momentos. Entonces ya estamos listos para mandar el diseño al ingeniero mecánico, y para esto vamos a abrir el panel del MCAD CodeDesigner que tenemos aquí a la derecha, y vamos a hacer un push. Agregamos un comentario que le va a llegar al ingeniero mecánico y listo. Entonces el ingeniero mecánico ya podría abrir el proyecto directamente en su CAD mecánico de preferencia. Pero antes de ir al CAD mecánico queremos mostrar el proyecto aquí en Altium Designer. Tenemos el PCB1 que cuenta solo con un conector, que es el conector J1, y el segundo PCB tenemos otro conector aquí que es el J2, un LED y un cristal. Es un PCB también muy sencillo. Estos proyectos ya los compartimos con el ingeniero mecánico con la herramienta del MCAD CodeDesigner. Y para este demo vamos a ver el proyecto en PTC Creo. Luego lo vamos a revisar en SolidWorks, y esto es porque la sincronización con el arnés por el momento solo está disponible con PTC Creo y SolidWorks, pero más adelante es posible que ya esté disponible para otros MCADs. Entonces vamos a continuar. Ya estamos en PTC Creo y tenemos un assembly con el chasis y ambas tarjetas que acabamos de ver en Altium Designer, y estas tarjetas pues ya están acomodadas en el chasis de esta manera. Y también podemos ver aquí el módulo del motor. Este módulo lo incluimos directamente en PTC Creo porque la sincronización del modelo en 3D de los módulos personalizados, que era el bloque verde que vimos en el esquemático multiboard en Altium Designer, todavía no está disponible, pero ya está en el roadmap. Y aquí tenemos entonces el ensamble, y si se fijan también tenemos unos clips que son parte del chasis, solo que aparecen listados como partes individuales. Entonces lo que vamos a hacer ahora es crear un proyecto nuevo, y el proyecto nuevo es para que la herramienta del MCAD CodeDesigner empiece, digamos, en un estado inicial. Y ya que hacemos el pull del proyecto, nos va a aparecer listado junto con el resto de proyectos que tenemos en el espacio de trabajo de Altium 365. Podemos ver aquí la miniatura del proyecto del arnés solamente para verificar. Y luego ya guardamos el ensamble y el MCAD CodeDesigner nos generó el arnés. El arnés está en un estado inicial y la referencia la toma del documento de layout del arnés de Altium Designer. Y digamos que este es el estado inicial del arnés que ahorita estamos viendo en PTC Creo. Y también podemos ver el extrude de los cables, y aquí podemos habilitar la vista de los puntos. Y podemos ver aquí el punto donde los cables se conectan, que era el CP1 en el documento de layout del arnés. Aquí es donde el arnés se va a ramificar. Otro elemento importante en el MCAD CodeDesigner es que podemos acceder al proyecto del arnés con este botón de aquí directamente en el navegador web. Esto quiere decir que el ingeniero mecánico no tiene que abrir Altium Designer,
Puedes simplemente abrir el proyecto en el navegador web y revisar, por ejemplo, las propiedades del housing o las propiedades de los cables y acceder al resto de los documentos del proyecto. Es importante que el ingeniero mecánico tenga acceso al layout del arnés, sobre todo si se trata de topologías muy complejas. Aquí también puede revisar los detalles. Y además se puede acceder a los drawings de manufactura y ver, por ejemplo, las tablas de las conexiones. Aquí también están incluidos la representación lógica y física del arnés. Y vamos a volver a este documento una vez que hayamos sincronizado el diseño entre el ICAD y el MCAD. También se pueden incluir comentarios en el navegador web. Aquí tenemos el panel de comentarios con algunos de prueba, pero ustedes pueden incluir comentarios en cualquier documento, en el diagrama del cableado, en el layout del arnés, en los drawings. Ya estamos de vuelta en PTC, creo, y podemos ver que los cables del arnés ya están conectados al housing. Y vamos a abrir esta parte. Aquí podemos ver que están definidos los puntos donde se van a conectar cada uno de los alambres. El MCAD CoDesigner crea estos puntos de manera predeterminada, pero ustedes pueden ajustarlos la primera vez que hacen el pull al MCAD. Pueden ajustarlos moviendo los sistemas de coordenadas y no solamente es la localización, sino que también pueden cambiar la orientación y esto va a afectar cómo se va a ver el alambre o el cable. Aquí tenemos otro sistema de coordenadas que es el CS1. Este sistema de coordenadas indica dónde se van a juntar los cables. Y aquí lo tenemos un poco separado del housing, pero no importa porque también lo pueden ajustar si así lo desean. Todos estos detalles son importantes para poder configurar la topología del arnés y que se hagan correctamente los extrudes al momento que estén ajustando la localización del housing en el ensamble completo de su sistema. Y una vez que terminan de configurar estos puntos o estos mates para los alambres, el MCAD CoDesigner va a reutilizar estos housings con sus respectivos puntos o mates para cada arnés donde estos housings estén siendo usados. Vamos de vuelta al assembly de todo el proyecto y vamos a incluir el assembly del arnés. Al principio no importa dónde lo coloquen, vamos a acomodarlo con mates de los housings y sus conectores en el PCB. Por ejemplo, este housing de aquí lo vamos a alinear con este conector del PCB que tenemos acá. De ser necesario, también pueden rotar la parte. Y esto debería ser idealmente más preciso, pero para fines del demo vamos a dejarlo así, solamente para ver cómo se acomoda el arnés al conectarlo a uno de los PCBs. Vamos a regenerar el extrude del arnés. Y aquí ya vemos que los cables del arnés se ajustaron por las definiciones que hicimos de los sistemas de coordenadas en la parte del housing. Ahora vamos a continuar acomodando el resto del arnés al otro PCB y al motor. Y para esto, por ejemplo, podrían escoger el punto de unión de aquí y acomodarlo a uno de estos clips. Aquí el arnés se va a ramificar y la idea es que continúen ruteando el arnés con los clips del chasis. Pero para no tardarnos tanto, vamos a mostrar el arnés ya ruteado. Entonces borramos este que no necesitamos. Y aquí ya tenemos el arnés acomodado en el ensamble del sistema con los clips del chasis, cada housing con su mate del conector de cada PCB y también el módulo del motor. Aquí podemos ver que creamos un bundle de cables y el resto de los cables se mantienen individuales para el conector del motor. Y es muy sencillo trabajar en Creo
pueden utilizar la extensión de cabling para acomodar bien todos los cables del arnés. Aquí también podemos ver que el ingeniero mecánico definió una red o un network, y eso también lo recomendamos para poder rutear y acomodar bien su arnés aquí en Creo. También consideren que para regenerar el arnés necesitan abrir el proyecto del arnés, y esto es un assembly del puro arnés aquí en PTC Creo. Aquí ya tenemos entonces todo el ensamble completo del arnés y estamos en el panel del MCAD CodeDesigner. Podemos ver que hicimos las ediciones en el proyecto multiboard, pero podemos cambiar el ensamble y decidir cuál es el que queremos sincronizar. Estábamos en el proyecto multiboard, pero pueden escoger el de los PCBs o el del arnés. Entonces vamos a escoger el proyecto del arnés, y antes de mandarlo a Altium Designer vamos a revisar los detalles. Podemos ver las longitudes físicas de cada segmento y de cada alambre. También tenemos la opción de ajustar estas longitudes manualmente, y esto podría ser por varios factores. Por ejemplo, si se consideraran deformaciones térmicas en los cables o simplemente se requiere que tengan más holgura. Estos ajustes manuales los pueden hacer en esta columna. Y aquí ya está todo corregido y está listo para enviarse de vuelta a Altium Designer, pero lo que queremos hacer ahora es mostrarles el proyecto en SolidWorks y revisar algunas diferencias de cómo se ve el ensamble del arnés. Ahora ya estamos en SolidWorks y tenemos el mismo acomodo del assembly de PTC Creo. E igual que lo hicimos en PTC Creo, vamos a crear un documento nuevo en SolidWorks donde vamos a guardar el arnés para ahorita que estamos haciendo el pull del diseño del mismo arnés. Y ahora guardamos el assembly. Y el MCAD CodeDesigner va a agregar las partes de los housings y va a crear todos los sketches y extrudes necesarios para el assembly del arnés aquí en SolidWorks. Y a simple vista podemos ver que el ensamble en SolidWorks genera bundles de cables en cada segmento. Es decir, que los alambres de cada segmento están contenidos aquí. Y si se fijan en este sketch, no tenemos un punto para la bifurcación de los cables, sino una línea. Este es el CP1 y así es como se ven los puntos de conexión en SolidWorks. Les recomendamos no eliminar esta línea o cualquier punto de conexión en el MCAD, porque si la borran, el MCAD CodeDesigner va a volver a generar este punto de conexión en la posición predeterminada. Y entonces cuando hagan el pull del proyecto, si ya editaron el arnés, tendrían que volver a realizar los cambios. Vamos a ver el housing aquí en SolidWorks y tenemos solo un punto de conexión que está definido como CP1, y esta es la recomendación por parte de SolidWorks. Ustedes también pueden editar esta parte del housing y guardarla en su folder de componentes o en sus librerías de SolidWorks. Y si también ustedes utilizan SolidWorks PDM, pueden también administrar desde ahí su librería. Ahora vamos a ver un poco de cómo se manejan los empalmes del arnés en el MCAD. Y para eso vamos a pasar a PTC Creo otra vez y revisar el ensamble del arnés, que es un poco más complejo. Vamos a ver la definición de este empalme, que es el SPL1. Y para aclarar, este empalme que tenemos aquí, técnicamente en Altium Designer indica que los cables del arnés se van a separar. Entonces, estábamos viendo la definición del empalme, que es una lista de sistemas de coordenadas, y estos son como pines virtuales. Nos van a indicar, digamos, hacia dónde va a ir el cable.
Y nos referimos que cuando ustedes generan los modelos en 3D, se va a basar en la localización y la orientación de estos sistemas de coordenadas. Entonces, una vez que ustedes definan dónde va a ir el empalme en su assembly, pueden mover estos sistemas de coordenadas como ustedes requieran. Por ejemplo, digamos que quieren que el sistema de coordenadas 3 esté alineado al cable del sistema de coordenadas 4. Pero si quisieran que estuviera en dirección contraria, entonces tendrían que moverlo, digamos, hacia acá y luego rotarlo de manera que el eje Z apunte hacia abajo. Pero todos estos ajustes es mejor que los hagan en el contexto final de su diseño de ensamble, el que ya tiene todas las tarjetas y el chasis, porque el MCAD CoDesigner no puede predecir cómo se van a ver los empalmes en su ensamble final del proyecto. Vamos ahora de vuelta a SolidWorks y ya habíamos guardado el assembly del arnés, entonces lo vamos a insertar como componente aquí en el assembly que ya tiene el chasis y las tarjetas. Y de manera similar a PTC Creo lo vamos a acomodar, pero aquí ya tenemos el ensamble acomodado y la colocación del arnés en el diseño a través de los clips del chasis. Quisiéramos mencionar ahora cómo están hechos los mates. Aquí, por ejemplo, tenemos asociada una cara del housing a una cara interior del conector del PCB. Y ustedes pueden crear o utilizar las geometrías que necesiten. Por ejemplo, usar sketches. Y lo importante es que las partes del arnés, o en este caso el housing, esté asociado a una geometría del conector del PCB, que es una parte del assembly del PCB. Así, si la posición del conector cambia en el PCB o si se mueve el PCB a otra parte del chasis en el ensamble de todo el sistema, la longitud del sketch de los cables se va a actualizar. Y este sketch también lo pueden asociar a otras geometrías, por ejemplo a los clips del chasis. Pero por ahora vamos a ver el sketch en 3D del arnés. Y en SolidWorks, cuando se trabaja con este tipo de sketches, pueden ver que tiene handles o controladores del sketch que nos va a permitir editar la curvatura del sketch que representa todos los cables del arnés. También es importante que en las opciones del sistema de SolidWorks habiliten la opción de handles, tangencia y curvatura. Y así ya pueden ajustar fácilmente todos los segmentos del sketch en 3D del arnés. También pueden incluir empalmes nuevos cuando estén editando el sketch, y esta entidad la pueden asociar a alguna parte del chasis. En este caso está asociada a uno de los clips. Y así el ruteo del arnés queda asociado a partes o bodies que son parte del ensamble completo de todo el dispositivo. También pueden agregar las relaciones que ustedes crean necesarias para que SolidWorks pueda regenerar correctamente el extrude de su arnés. Y también en SolidWorks es una buena práctica usar las relaciones para tener bien definido su sketch o fully defined. Bien, ya podemos salir del editor del sketch y tenemos ahora el ensamble completo del sistema y podemos ver en el panel del MCAD CoDesigner que estamos trabajando en contexto de uno de los PCBs, pero lo vamos a cambiar al ensamble del puro arnés. Y aquí también podemos ver las longitudes de cada segmento y cables recalculados. Y similar a como vimos en PTC Creo, podemos ajustar estas longitudes. Aquí vamos a poner 510 milímetros y acá vamos a redondear a 450 en lugar de 442 milímetros. Y con eso ya vamos a hacer el push, agregamos un comentario y listo. Ahora ya estamos de vuelta en Altium Designer en el documento de layout del arnés
Y vemos en el panel del MCAD CodeDesigner la notificación de cambios nuevos. Vamos a revisarlos y vemos todos los ajustes de las longitudes de cada segmento del arnés. Recuerdan que los teníamos definidos como 0 milímetros, pero ya está utilizando las longitudes que se calcularon o se ajustaron directamente en el MCAD. Y el MCAD CodeDesigner también va a ajustar las longitudes de los cables de manera individual. Entonces aplicamos los cambios y podemos ver que las longitudes de cada segmento ya se actualizaron. Esta es la información que se va a mostrar en los drawings del arnés que vamos a ver en un momento. Pero antes, si vemos este segmento o grupo de cables del arnés, podemos ver en las propiedades el tipo de longitud. Tenemos la opción de escoger entre las longitudes calculadas por el MCAD CodeDesigner o ajustarlas manualmente. Por ejemplo, vamos a cambiar a 720 milímetros esta longitud. Y esto, como ya lo mencionamos, puede ser porque sea necesario tener un poco más de tolerancia en la longitud de los cables. Entonces ya vamos al documento de drawings de manufactura y vamos a importar los cambios de layout del arnés. Aquí tenemos reflejados los cambios y podemos ver en esta vista de layout del arnés que las longitudes del arnés ya se ajustaron y también lo vemos en las tablas del cableado. Si recuerdan, cambiamos unos valores, por ejemplo de 720 milímetros. También lo vemos reflejado aquí en la tabla del BOM. Y hablando del BOM, vamos a ver el documento. Les comentábamos que creamos todos estos cables manualmente, pero si ustedes usan librerías, verían aquí en el BOM el número de parte de su librería y todos los cables que estén usando esa librería agrupados. Vamos ahora de vuelta al MCAD y hablemos un poco de la sincronización multiboard. Lo que queremos hacer es ligar el proyecto multiboard y si se fijan aquí tenemos listado el PCB1 y el PCB2 del proyecto del arnés, pero nos hace falta el proyecto multiboard. Vamos a ligar el assembly de este proyecto de SolidWorks al proyecto multiboard de Altium Designer. Vamos a revisar aquí la vista previa y hacemos clic en OK. Y también podemos confirmar aquí que ya lo tenemos ligado. Ahora lo que vamos a hacer antes de mandarlo de vuelta haciendo push, vamos a definir qué partes de este ensamble corresponden al chasis. En este caso es el modelo del chasis junto con todos los clips. Y también vamos a incluir el motor y el arnés. Los assemblies de los dos PCBs no los vamos a incluir porque estos se sincronizan de forma paralela. Y ahora podemos ir al panel del CodeDesigner y hacemos clic en Enclosure. Y aquí en el panel de la derecha podemos ver listados cuáles son las partes o ensambles que forman parte del chasis. Y ya están listos para ser sincronizados. Vamos entonces a hacer el push y vamos de vuelta a Altium Designer. En este proyecto multiboard también tenemos creado un archivo de ensamble mecánico que es el MBAdoc y podemos importar los cambios y esto lo que va a hacer es incluir las tarjetas que forman parte de nuestro proyecto multiboard. Aquí ya tenemos nuestras dos tarjetas en una vista muy sencilla y también vemos en el panel del MCAD CodeDesigner la notificación de cambios nuevos. Y si seleccionamos todos los cambios tenemos una vista preliminar de cómo se acomodan las tarjetas basado en el ensamble mecánico que teníamos en SolidWorks. Entonces aplicamos los cambios y Altium Designer acomoda las tarjetas en el nuevo chasis con los clips, el motor y el ensamble del arnés.
Y a esto nos referimos con la sincronización entre el ECAD y el MCAD. Podemos inspeccionar todo el ensamble mecánico del sistema directamente en Altium Designer. Y por ejemplo, pueden hacer vistas de cross-section similar a los CADs mecánicos directamente aquí en Altium Designer. Respecto a la sincronización, digamos que aquí también se pueden mover las tarjetas si fuera necesario, pero no recomendamos la sincronización desde Altium Designer hacia el MCAD si están editando este documento de ensamble mecánico, porque el CAD mecánico tiene los mates o las relaciones que ya están definidas y en la mayoría de los casos el MCAD CoDesigner no las pasa por alto. Entonces, lo mejor es acomodar todo el ensamble mecánico en el MCAD y luego sincronizarlo en una sola dirección a Altium Designer. Y listo, ya con esto finalizamos el demo de la integración del arnés y proyectos multiboard con el MCAD CoDesigner.